Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema de gran aplicación práctica y me estoy refiriendo al tema de la apostilla de la Haya. Muchos hemos escuchado en distintos sitios que para poder realizar algún tipo de trámite necesitamos, si este documento ha sido expedido en el extranjero, el sello de la famosa apostilla de la Haya. ¿Qué cosa es eso? Nos suena a veces a chino, nos suena algo remoto, pero es de lo más sencillo porque precisamente fue la sencillez la que motivó o la simplificación la que motivó que se genere este tipo de trámites eh, relacionados con la documentación que se expide en el exterior. ¿Okay? El convenio de la apostilla de la Haya se firma en esta ciudad holandesa en el año 1900, si no me equivoco, 1961, ¿no? Con el objetivo de poder eximir a los administrados de la necesidad de hacer trámites en el consulado, ¿no? Como ejemplo de ello, antes de que el Perú se adhiriera a la Convención de la Haya de 1961, que lo hicimos mucho después, en el año 2010, para poder legalizar un documento y que se pueda utilizar ese documento en el Perú, teníamos que pedir cita en los consulados que muchas veces nos tomaban incluso meses, ¿no? Ahora no, ahora la apostilla de la Haya se realiza en los ministerios de Relaciones Exteriores de los países que originan los documentos. Por ejemplo, si yo quiero enviar un certificado de antecedentes penales peruano, por ejemplo, ¿no? Si quiero utilizarlo para que me sirva en otro país, yo lo que tengo que hacer es ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, realizar, de acuerdo al TUPA, el trámite, ¿no? A pagar los derechos, que creo que están en 27 soles o así, no sé si me equivoco, y en el mismo día tienes tú el documento apostillado, ¿no? Es decir, con un sello que se coloca al reverso de los documentos y que te sirve para poder hacer un trámite en el exterior. Igualmente, si tú quieres hacer que un documento público del extranjero pueda ser utilizado para algún trámite en el Perú, lo que necesitas es que ese documento tenga la apostilla de la Haya expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. ¿Ya? Ocurre que el trámite de apostilla es rápido, ¿no? A veces dura, a veces es en el mismo día, otras veces demora un poquito, pero no pasa de unas cuantas semanas, ¿no? No pasa de un par de semanas, una o un par de semanas, en cualquier caso es un trámite rápido porque esa es la idea de la apostilla de la Haya. Cuando el país no es hispanohablante o cuando el país en el caso peruano, cuando el país no es hispanohablante, tienes que realizar el trámite, aparte del trámite de la apostilla de la Haya. Una vez que tú cuentas con la apostilla, traes el documento al Perú y ese documento tiene que ser objeto de una traducción pública juramentada por parte de un traductor que figure en la lista que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene para realizar la traducción del documento, ¿no? Entonces, el traductor lo que va a hacer es, obviamente, traducir palabra por palabra, punto por punto, todo lo que dice el documento y obviamente va a poner un sello, ¿no? Que acredita a esta persona como traductor juramentado. Y solo en ese momento podemos utilizarlo para trámites en el país de destino de la apostilla.
¿ok? Este es un ejemplo de una apostilla, esta es una apostilla belga, ¿no? Este es un documento expedido por un centro de estudios público, ¿no? Aquí se hace mención a la apostilla de La Haya firmada el día 5 de octubre del 61. El Perú se adhiere, como ya les dije, a, a esta convención, es decir, que adherirse a un tratado es que cuando un tratado, una convención internacional, ya ha sido celebrada, tú te sumas a ese tratado y formas parte de ese instrumento de derecho internacional. Por lo tanto, todos los países que están dentro de esa convención, en todos esos países tú podrás realizar ese acto de simplificación que te evita mayores trámites consulares, ¿no? Entonces aquí, volviendo al tema de nuestra apostilla, en esta apostilla simplemente se hace referencia a la legalización, se legaliza, en cierto modo, la firma de los funcionarios que suscribieron el documento que estamos legalizando, ¿no? Entonces, solo en ese momento, ese documento del extranjero, que evidentemente tendrá que ser traducido, podrá ser, como ya les dije, traído al país y realizar trámites con él, ¿no? Son muchos los países que pertenecen a la apostilla, al convenio de La Haya, ¿no? Y en todos esos países, obviamente, el modelo de la apostilla difiere, ¿no? De acuerdo al país, pero finalmente los efectos son los mismos, ¿no? Los efectos son los mismos. Es básicamente, eso sí, en todos los casos, independientemente del diseño o del modelo, en todos los casos es como una suerte de pegatina, de sticker, que se adhiere, se coloca al documento en el reverso, ¿no? Lo cual le da una suerte de, digamos, de, no sé si llamar verosimilitud a esto, y se coloca un sello pues en la parte casi terminando el filo digamos, de la pegatina, para que se vea una suerte de autenticidad, ¿no? Una autenticidad del documento. O sea, entonces el trámite de apostilla sirve para un montón de cosas, ¿no? El trámite de apostilla sirve para hacer rápidamente trámites registrales, trámites de naturaleza educativa, ¿no? Trámites de todo tipo, ¿no? Si tú quieres vender un inmueble eh, y hay asuntos que han ocurrido en el exterior, ¿no? Que determinan que la legislación aplicable fuese aquella, pero finalmente el inmueble está aquí en Perú, tú tendrás que apostillar ese documento que acredita la parte de la propiedad, por decirlo así, porque eso, de acuerdo al Código Civil peruano, se rige por las normas de aquel país. Pero la transferencia del inmueble que está situado en el Perú, obviamente se regirá por las normas del Perú. Y sirve para legalizar, por ejemplo, títulos profesionales, maestrías, sirve para cualquier tipo de trámite. He hablado hace un rato del certificado de antecedentes penales, que es un documento que se pide mucho en el ámbito migratorio, ¿no? Si tú quieres pedir tus papeles, hacer trámites de naturaleza de extranjería en otro país, con toda seguridad te van a pedir el certificado de antecedentes penales, y ese certificado es un documento que tiene que ser expedido, obviamente, en tu país de origen.
¿no? Y en los países también en muchos casos te piden certificados de antecedentes penales de los países en los que has vivido, ¿no? Y también del país en el que estás pidiendo los papeles y llevas ya un tiempo ahí, pero ese trámite lo haces ahí, no hay problema. Pero sí que para esos temas penales también. Es decir, para todo documento público expedido por cualquier autoridad. Si se trata de un título profesional emitido por una universidad privada, evidentemente pienso yo que tiene que hacerse una legalización del Ministerio de Educación o de la autoridad educativa y posteriormente, o sea, esto te lleva a un par de trámites, posteriormente se legaliza lo que ya está legalizado en el ámbito educativo por medio de, obviamente siempre, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde está situada esta universidad privada. Eh, Finalmente, por ejemplo, en el caso belga, también las universidades públicas que están regidas por instituciones de carácter educativo, ¿no? O sea, universidades públicas que están bajo el ámbito de instituciones de naturaleza, digamos, regional, por decirlo así, del ámbito educativo, estas instituciones tienen que expedir una suerte de legalización que también será legalizada, valga la redundancia, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ellos, para evitarte a ti el trámite, por lo menos en Bélgica es así, están ya implementando toda una suerte de mecanismos de coordinación interinstitucional para que tú no tengas que dirigirte a las dos instituciones. Entonces se genera una suerte de interoperabilidad, si se quiere, entre ambas instituciones para coordinar la remisión de las legalizaciones, la doble legalización que se necesita hacer, ¿no? Entonces entendemos que en Bélgica es la comunidad francesa, si el establecimiento educativo es del área francófona, ¿no? Y si el establecimiento es del área de lengua neerlandesa, será la autoridad respectiva, ¿no? Pero siempre desemboca en la autoridad federal, que sería el Ministerio o SPF, Servicio Público Federal, se llaman los ministerios en Bélgica, quien emita esta apostilla, ¿no? Que será finalmente la cara visible de nuestro trámite, ¿no? Entonces es interesante cómo a la luz de la simplificación administrativa se van construyendo mecanismos de interoperabilidad entre instituciones de distintos niveles de gobierno a fin de dar al ciudadano una mayor simpleza en los trámites, ¿no? Nació la apostilla de la Haya precisamente para ahorrarle al ciudadano trámites, y ahora con la interoperabilidad estamos yendo un poco más allá incluso de ese ahorro inicial que para muchos no es tan ahorro. El ahorro pendiente que queda es el tema económico, ¿no? Que los trámites no nos salgan tan caros, ¿no? Que no se nos cobre a los ciudadanos, porque las sumas de dinero que se puede uno gastar por enviar documentos, por pagar legalizaciones, puede ser muy alta, ¿no? Entonces, esa es la asignatura pendiente que todavía yo no estoy diciendo que no se deba cobrar, creo que se debe cobrar un monto razonable, ¿no? Para poder brindar estos servicios, pero a veces las tasas a los ciudadanos nos golpean mucho, a las empresas también, ¿no? Entonces hay que acabar la simplificación administrativa también en el ámbito de los cobros,
¿no? Finalmente, como colofón a este vídeo, decirles que la apostilla de la Haya es un trámite sencillo, es un trámite interesante porque está anclado en este mundo que se está globalizando más, ¿no? Eh, las apostillas son muy frecuentes y muy necesarias precisamente porque el mismo mundo se está abriendo, ¿no? Porque nuestras relaciones internacionales cada día son mayores, porque nuestra presencia en otros países, la presencia de los ciudadanos en otros países, la realización de estos de estudios o de vidas, las migraciones, son factores de hecho que inciden en la frecuencia de este tipo de trámites, en su necesidad, ¿no? La transnacionalidad, ¿no? La digamos, la presencia, como ya digo, de los ciudadanos en distintos lugares hace que estos trámites pues se den, ¿no? Entonces tenemos que estar a la altura de estos retos, ¿no? Esta interoperabilidad también, por qué no hacerla también a nivel transnacional, ¿no? ¿Por qué no ir un poco más allá de la apostilla de la Haya? Y finalmente recordar un tema, que cada país también tiene su propio trámite de apostilla, ¿no? Es decir, para poder generar la apostilla hay una antesala, hay unos trámites que a veces en algunos países es un poco mayor eh, que en otros, ¿no? Esto porque creo que se me ha escapado este detalle que es muy importante. O sea, tienes que ver en cada país cómo se tramita la apostilla, pero finalmente los efectos de la apostilla son los mismos. No olvidar, repito por tercera vez, la traducción juramentada a los documentos y espero que, nada, que este video les haya servido y les mando un fuerte abrazo y seguimos comunicándonos. Gracias.